Dentro de cada una de nuestras células opera un sistema de logística que, la verdad, deja en pañales a cualquier empresa de mensajería del mundo. Se encarga de que miles y miles de moléculas lleguen a su destino exacto y justo en el momento preciso. Vamos a sumergirnos en cómo funciona este sistema de tráfico intracelular, que es sencillamente alucinante. A ver, todo empieza con una pregunta que es clave. Cada segundo, en el retículo endoplasmático se están fabricando miles de proteínas. Unas tienen que ir a la membrana, otras a los lisosomas, otras tienen que ser expulsadas. ¿Cómo es posible organizar este tráfico masivo sin que se convierta en un caos absoluto? Y es que aquí no hay margen de error. Un solo fallo en el envío, una proteína que se pierde y acaba donde no debe, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Enfermedades como la fibrosis quística, por ejemplo, son el resultado directo de un fallo en este sistema de transporte. Esto nos deja clarísimo lo vital que es su precisión. Para desenredar todo este proceso, vamos a ir paso a paso. Primero, vamos a conocer a los mensajeros, las vesículas. Después, veremos el sistema de direcciones que las guía. Luego, el mecanismo de entrega y fusión. Y, para terminar, aplicaremos todo esto a las rutas principales de la célula, la de salida y la de entrada, hasta llegar al centro de reciclaje celular. Pues venga, empecemos por el principio, los protagonistas de esta historia. Las vesículas. Pensemos en ellas como pequeños contenedores, burbujas de membrana que transportan la carga de un sitio a otro de la célula. El proceso, en el fondo, es bastante simple y elegante y se basa en dos pasos. Primero, la gemación. Un trocito de la membrana del compartimiento de origen se abomba y se pellizca, llevándose consigo la carga que toca. Y segundo, la fusión. Esta vesícula viaja, encuentra su destino y ¡zas!, se funde con la membrana de llegada para soltar su contenido. Pero claro, la cosa se pone interesante cuando vemos que no todas las vesículas son iguales. Se diferencian por una cubierta de proteínas que las envuelve. Hay 4 tipos principales y cada uno es como una línea de transporte específica. Las copy arrancan el viaje desde el retículo. Las copy hacen el camino de vuelta, el de recuperación. La clatrina gestiona el tráfico desde el Golgi y la membrana hacia los endosomas y el retrómero, una ruta de reciclaje de los endosomas de vuelta al Golgi. Y la estructura de estas cubiertas es una pasada. Tienen 2 capas. La interna funciona como un equipo de seleccionadores, escogiendo específicamente qué carga puede subir a bordo. Mientras la capa externa se ensambla formando una especie de jaula que le da la curvatura a la membrana y moldea la vesícula hasta que tiene esa forma de esfera tan característica. Y aquí se ve perfectamente el toque final de la gemación. Cuando la vesícula ya está casi lista, una proteína, la dinamina, se enrolla como un anillo en el cuello que todavía la une a la membrana, entonces, usando energía, la dinamina aprieta, estrangula ese cuello y corta la vesícula, dejándola libre para que empiece su viaje por la célula. Vale, ya tenemos el paquete listo y en camino. Pero, ¿y la dirección? ¿Cómo sabe a dónde ir? Vamos a ver ahora cómo funciona el sistema de códigos postales de la célula, que es lo que garantiza que cada envío llegue a su destino. Resulta que cada orgánulo tiene una especie de DNI molecular único, que se basa en la combinación de 2 tipos de moléculas. Por un lado, los fosfoinositoles, o PIPs, que son lípidos de membrana que marcan zonas concretas. Y por otro, las proteínas RAF, una familia enorme de proteínas que son como etiquetas de dirección. Cada orgánulo tiene una combinación específica de PIPs y RAFs en su superficie que lo hacen confundible. Pensemos en las proteínas RAP como si fueran interruptores. Cuando llevan unida una molécula de GDP, están apagadas, inactivas, flotando por ahí. Pero cuando se encuentran con un activador en la membrana correcta, cambian el GDP por GTP y, ¡clic!, se encienden. Al activarse, se anclan a la membrana y reclutan a los efectores RAP, que son, digamos, los operarios que hacen el trabajo pesado. Enganchar la vesícula, conectarla a motores, incluso pueden cambiar la identidad de un orgánulo entero, como pasa en la cascada de RAP, que transforma un endosoma temprano en uno tardío, simplemente cambiando de RAP5 a RAP7. El paquete ha llegado a la puerta de destino. ¿Y ahora qué? Toca entregar la carga. Aquí es donde entra en escena la maquinaria de fusión, un conjunto de proteínas con una precisión milimétrica. La clave del acoplamiento final está en las proteínas SNARE. Hay B-SNARES en la vesícula y T-SNARES en la membrana diana. Son como los 2 lados de una cremallera. Cuando la B-SNARE correcta encuentra a su pareja, la T-SNARE, sus hélices se enrollan una sobre la otra con una fuerza brutal, atrayendo las 2 membranas hasta que no les queda más remedio que fusionarse. Es un mecanismo increíblemente potente y específico.
Claro, después de todo este trabajo, el sistema tiene que ser eficiente. No podemos estar fabricando SNERs nuevos cada vez. Así que, una vez que se ha producido la fusión, el complejo SNER queda ahí, todo enredado. Es entonces cuando aparece otra proteína, la NSF, que utiliza la energía del ATP para desenroscar las hélices y dejar los SNERs listos para otra ronda. Vale, ya tenemos las piezas del puzzle, las vesículas, las direcciones y la fusión. Ahora vamos a ver cómo encaja todo esto en la práctica. Empecemos por la ruta de salida, el viaje de una proteína desde que se fabrica hasta que sale de la célula. Todo arranca en el retículo endoplasmático. De allí, las proteínas salen en vesículas CoPI. Estas vesículas se van fusionando unas con otras y forman unos cúmulos más grandes que viajan hacia el aparato de Golgi. Dentro del Golgi es como una cadena de montaje. La proteína va pasando por distintas estaciones, las cisternas cis, medial y trans, y en cada una le hacen modificaciones, como retocarle los azúcares. El último paso es la red trans del Golgi, que es el gran centro de distribución. Y aquí, en la red trans del Golgi, o TGN, llega el momento de la verdad. Hay que decidir el destino final. Algunas proteínas siguen la vía constitutiva, que es la ruta por defecto, y van directas a la membrana plasmática. Otras se empaquetan en vesículas secretoras especiales, que se quedan esperando una señal para liberarse. Y un tercer grupo, las enzimas que van a los lisosomas, se desvían a una ruta específica gracias a una etiqueta especial de azúcar. Ya hemos visto cómo la célula saca cosas, pero ¿y cómo las mete? Vamos a darle la vuelta a la tortilla y hablemos del proceso de importación, la endocitosis. Normalmente todo empieza en la superficie, con receptores que capturan moléculas específicas, como el receptor de LDL que atrapa el colesterol. Estos receptores se agrupan, la membrana se hunde y se forma una vesícula de clatrina. Esta vesícula viaja y se fusiona con el endosoma temprano, que es la primera estación de clasificación. Ahí dentro, el ambiente ácido hace que la carga se suelte del receptor. Los receptores normalmente se reciclan de vuelta a la membrana, y la carga sigue su camino mientras el endosoma va madurando. Y durante esta maduración ocurre algo alucinante, la formación de los cuerpos multivesiculares. Unos complejos de proteínas llamados SSRT hacen que la propia membrana del endosoma se abombe hacia adentro, creando pequeñas vesículas internas. ¿Para qué? Pues es una forma genial de secuestrar y apagar definitivamente los receptores que ya han cumplido su función. Al meterlos dentro, ya no pueden mandar más señales. Y muchos de estos caminos, tanto de entrada como internos, acaban en el mismo sitio, el lisosoma, el centro de reciclaje y degradación por excelencia de la célula. El lisosoma no es un lugar agradable. Imaginen un entorno con un pH superácido, mantenido por una bomba que no para de meter protones. Y dentro hay un cóctel de unas 40 enzimas digestivas distintas, las hidrolasas, que pueden descomponer prácticamente cualquier cosa. El material le llega por 4 vías principales, incluyendo la endocitosis, que ya vimos, y un proceso de autolimpieza llamado autofagia. La autofagia es básicamente el control de calidad interno de la célula. Si un orgánulo como una mitocondria está viejo o dañado, la célula lo envuelve en una membrana y ala, directo al lisosoma para reciclar sus componentes. Y para que nos hagamos una idea de lo crucial que es, los fallos en este proceso, concretamente en la limpieza de mitocondrias, la mitofagia, están directamente relacionados con enfermedades como el Parkinson de inicio temprano. En definitiva, los conceptos que hemos visto, las vesículas recubiertas, las proteínas RAB, los SNARes, son los pilares fundamentales que explican cómo la célula consigue comunicarse entre sus compartimentos sin perder nunca el orden. Entender estos principios no es solo memorizar nombres, es empezar a entender el lenguaje secreto con el que la célula construye y mantiene la vida.